El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo te abrió los ojos? Porque ellos sabían que ese milagro identificaba a Jesús de Nazaret, el carpintero, el hijo nacido de bastardo, porque así ellos lo creen hasta hoy y lo creían en ese tiempo, porque sabían que no había nacido de la unión de José y María. Ellos lo sabían muy bien. La Biblia lo dice. Alguien dirá, hereje. No, la Biblia lo dice. Entonces lo injuriaron y le dijeron, tú eres un discípulo, pero discípulo de Moisés somos nosotros, en cambio tú eres ahí. Y comenzaron a decirle una serie de cosas. Y tanto así que la Biblia muestra y dice el hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este hombre respondió, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es ni nadie, ni quién me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hasta oye y hace la voluntad. Entonces comienza la tercera y última revelación, que es la revelación que trae y debe haber en tu vida, que es la revelación rema, que es la revelación para tu vida. Tanto así que se llama ceguera espiritual. Le fue quitada a este hombre no solo la ceguera física, sino también la espiritual. Oyendo Jesús que lo habían expulsado y llamándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No le habló del Hijo del Hombre, porque eso fue lo primero que él conoció, a Jesús como sanador. Pero el Señor le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? O sea, ¿tú crees en el Dios que te sanó? Y él respondió, ¿quién es, Señor, para que en él crea? Jesús le dijo, pues le has visto y es el que habla contigo, él es. Y el hombre que dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Así que sigamos. ¿Hubo una obra de sanidad en el hombre? Sí. Él entendió que quién era el que lo había hecho, Dios, y le adora. O sea que Dios busca que en tu vida esté Él para que en todo lo que tú hagas sea una adoración a Él. Sea la Biblia y Cristo tu reflejo, tu referencia, no la sanidad interior, perdóneme. No creo en ello. No es bíblico. No hay base bíblica que alguien diga. Porque Jesús muy claramente le dijo a la mujer encontrada en el acto del adulterio, vete y no peques más. Al que sanó le dijo, vete y no peques más. A todo mundo le dijo, vete y no peques más. Él no le dijo, espérate, a ver, iniciemos el proceso. No. El que conoce a Jesús es transformado. Saulo de Tarso conocía muy bien la ley, conocía muy bien toda la tradición, y el Señor, ¿qué hizo? Salió a su encuentro. ¿Y qué obró en él? Un milagro, lo transformó. Y comenzó el apóstol a predicar y a enseñar lo que yo te estoy enseñando. Que si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida no puede ser igual, tu vida debe ser transformada, tu vida debe ser renovada por la palabra. Así que si bien el capítulo 2 es la introducción que se dirige a creyentes y a personas que han nacido de nuevo, que deben mostrar con su comportamiento y con su actitud una vida consecuente con lo que han recibido y se ha manifestado al mundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que la palabra clave del capítulo 2
por decirlo así, se ha manifestado. Todo lo que ha ocurrido en ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, jóvenes y siervos, es que Dios se ha manifestado a su vida. Y como Dios se ha manifestado a su vida, no pueden seguir siendo igual. El anciano tiene que ser una persona que, sí, dilo tú, una persona que, sobria. ¿Qué más es lo que dice la Escritura? Prudente. ¿Qué más dice la Biblia? Sano en la fe, en amor, en paciencia. Porque ha tenido una manifestación. La palabra manifestación es la palabra griega, y perdóneme que le hable de esta palabra, epifaneo. Así se dice fonéticamente. Epifaneo. Esta palabra, que es un verbo y no un sustantivo, denota acción. Manifestado, es una acción. ¿Por qué? Porque esta palabra manifestado o manifestación nos está hablando, nos está ilustrando, nos está mostrando la naturaleza humana de Cristo. Nos está mostrando que la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra manifestación significa mostrar a o sobre para sacar a la luz. Por eso Jesús dijo, la luz ha venido al mundo. ¿No lo dijo en Juan? Sí. Yo soy la luz del mundo. Y luego en otro pasaje le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿No es así? ¿O estoy errado? La palabra mostrar significa aparecer o hacerse visible. Mire que la parte humana del Señor fue que Él apareció y se hizo visible, mostrando lo invisible de Dios hecho visible en Jesús. Manifestado significa ser claramente conocido. Ser claramente conocido. Es en la forma literal, la palabra manifestar, volverse visible, o en la forma figurativa, conocido por lo cual aparece para dar luz. Todo esto te lo estoy diciendo para que tú entiendas que necesitas un encuentro con Jesús. Se nos ha enseñado, o por lo menos yo he enseñado, que la palabra debe subir a la mente para pasar al corazón. Me equivoqué. La palabra tiene que primero entrar al corazón, al espíritu. Porque el espíritu es el que recibe vida. La Biblia dice, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu. Y Jesús le dijo, ustedes, yo les he dado vida, y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el autor de la vida habita en mí, viene a vivir en mí, viene a morar en mí, quiere estar en mí. Entiéndelo, iglesia, entiéndelo, amigo, entiéndelo, creyente, entiende, tú necesitas a Jesús. Dilo, yo necesito a Jesús. Alma mía, comprende, necesito a Jesús. Él es el que me cambia. Cuando tu vida es cambiada y renovada, todo lo que tú hagas es una acumulación de tesoros en el cielo. Entiéndelo. No puedes hacerlo en la forma carnal, porque todo lo que haces en tu carne son tesoros en la tierra. Por eso Jesús dijo, ya no los hagan más, hágalos ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo? Cuando yo tengo un encuentro con Jesús y Él viene a mi vida y todo lo que yo hago tiene un sentido, una identidad, una pertenencia de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Comienzo a hacer ¿dónde? Tesoros en el cielo. Sigamos leyendo. Por ello, en el capítulo 2,
Se da una instrucción o exhortación en consecuencia al cambio que debe haber en el creyente a razón de. Se ha manifestado a cada creyente la persona de Jesucristo. Si no hay una manifestación, no puede haber un cambio. Entiéndelo. Si en tu vida no se ha manifestado el Señor, todavía tú sigues dejándote gobernar por tu parte almática. Es que, pastor, yo no entiendo nada. Pastor, yo me voy de vacaciones y duré un mes en Hollywood, en no sé dónde, y llegué y voy a leer la Biblia y pastor, me siento confrontado, voy a ir a la iglesia. No se ha manifestado el Señor. Porque donde tú vayas, debes llevar a tu Señor. Reconocer que todo lo que Él te permite disfrutar es porque en su gracia y en su amor Dios ha destinado para ti. Entonces, yo no tengo que llegar a la iglesia después de un viaje y llegar como si empezáramos de ceros. No, Dios no se mueve por tu alma. No, perdóname. Y eso lo vamos a ver más adelantico. Así que corramos porque no sé qué hora es, hijo. Sigamos. Faltan 5 para. Bueno, corramos. Entonces, capítulo 2 da la instrucción o la exhortación en consecuencia al cambio que debe haber en el creyente a razón de se ha manifestado la persona de Jesús. Ya que el uso de la palabra manifestado, la palabra epenfaeno, es decir, la encarnación o la epifanía del Dios hombre. Hay una encarnación o epifanía que quiere decir Dios hombre. El apóstol les indica que ellos deben meditar en su corazón lo que se había manifestado al mundo y ellos habían tenido la oportunidad de recibir. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían recibido? Porque mire lo que le dice en el capítulo 2, parte 1b. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí lo tienes, hijo? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1, parte b. Capítulo 2, versículo 5b. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si en tu familia se burlan del evangelio, es porque tú estás haciendo mal el trabajo. No es porque el diablo se levantó. Sí, hay ocasiones en las cuales el diablo se levanta, pero no todas las veces. No todas las veces. Sigamos. Capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Por qué habían ellos tenido la oportunidad de recibir? Porque dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y por último dice, sino mostrándoos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Pero qué se ha manifestado? Jesús de Nazaret. La palabra, en primer lugar, que se usa para ha manifestado, es la palabra G1, que es la palabra A o alfa. Significa la primera letra del alfabeto griego. Esto hace alusión al alfa, que es Cristo. Cristo es el alfa para indicar que es el principio. El que es siempre. El significado de la palabra A es el que es el primero. El que siempre es. No se da a entender que tuvo un origen, sino que A es
A. Lo primero. No hay forma más. Según el diccionario Strong dice que viene del hebreo y es la primera letra del alfabeto en sentido figurado solo por su uso con el número, la primera. Se usa a menudo generalmente an antes de una vocal. También en su composición como una contradicción en el sentido de privación. Así que muchas palabras que comienzan con esa letra ocasionalmente dan el sentido de una unión. El apóstol usa la yamp. Sea. O sea que el alfa se manifestó. Eso es lo que dice la palabra. El alfa se manifestó. ¿Por qué? Porque hace alusión a la encarnación del Dios hombre, dando cumplimiento a la promesa de la venida del Mesías, el Salvador, el prometido a la nación de Israel, dando cumplimiento a los profetas, entre ellos Isaías. Mire lo que dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el pasaje que se usa para demostrar la encarnación de Jesús. Pero hay algo curioso hoy leyendo, y es que hay un trasfondo histórico en Israel sobre ese pasaje. Y está en el versículo 13, o sea, uno antes. ¿Qué dice Isaías, capítulo 7, versículo 13? Dijo entonces Isaías: oí ahora, casa de David. ¿A quién le está hablando el profeta Isaías? A la casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios? Vuelvo y le leo. Dijo entonces Isaías: oíd, casa de David. Pregunta: ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios? ¿Qué quería decir el profeta que le habla a la casa de David? Isaías 7:2. Isaías 7:2 dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. O sea, había en Acaz, rey, descendiente de David, temor, miedo, pánico. Y eso le pasa a muchos creyentes hoy. Están paniqueados, atemorizados. Porque el versículo 13 es una ironía y un reproche del rey Acaz con sus príncipes gobernantes. Un reproche diciendo: ¿cómo el rey David pudo confiar en Dios y nosotros no? Y esto trajo temor al pueblo. Pero Acaz y su descendencia temían tentar a Dios al interponer su estado de temor y de incredulidad. O sea, es cuando la persona se encierra en sí misma y dice: Señor, no he recibido esto porque tú no me amas. Otros: Señor, no he recibido la sanidad porque tú no me amas. Otros en una crisis económica: Señor, no he recibido la sanidad porque tú no me oyes, tú no me amas. Isaías capítulo 7, 3 y 4. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean
por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Así que Acaz creía que Dios no le podía librar como lo hizo con David, su padre, ya que ellos creían que por el estado en el cual se encontraban, Dios actuaba y en medio de su temor no les podía ayudar. Y eso le pasa a mucho creyente. Mucho creyente se siente indigno, impuro, y van a acercarse al Señor. Señor, no me puedo acercar a ti. No me mires. Soy el gusano de Jacob. La escoria más escoria de las escorias. Mejor dicho, en otras palabras. No, mejor no lo digo. Sí. Es como cuando pasa uno y ve una flema o gargajo en el piso. ¿Tiene algún valor? Pues no, porque alguien lo botó y no sirvió. Le estaba obstruyendo la garganta, perdóneme que sea cruel y crudo. Pero así se sienten muchos cristianos. Porque ellos creen erróneamente que la piedad que nace de mis sentimientos, Dios se agrada. Hay otros que llegan, papito lindo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti. ¿Qué es eso? Y salen. No fui escuchado, debo estar todavía en pecado. ¿Será que el pecado que cometió mi papá todavía me sigue? ¿Será que las transgresiones de mi papá todavía me... Mi papá fue brujo. Dios mío. Basura, carreta. Dios le dice, Isaías dice, para rey acá. No es por ello, es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. En otras palabras, por la comunión. Cuando tú te sientas así es porque te falta comunión. Entonces, el alma que está bien arrecha, ¿cómo más puedo decir? Altiva, abrestada, bueno, no sé qué palabras más usar. No ores porque tú estás en pecado para el Señor. Es cuando tú tienes más que orar. Me siento indigno. Tienes que acercarte más a Dios. Es que Dios se acerca al pecador. Dios se acercó al pecador, pero nos han enseñado a través de la ley, legalismo, religión, de que Dios no mira al pecador. Dios lo mira de lejos. ¿Sí? Pues déjeme decirle que eso es en contra de la Biblia, porque cuando Adán peca, Dios se acerca para que el hombre entienda que está mal y que lo necesita. Pero del hombre está en rechazarlo. Del hombre está en decir, no necesito, Señor, de ti. Yo prefiero seguir con lo mío. Entonces el Señor le dice, muy bien, muy bonito. Cardos y espinos te producirá. Y con el sudor de tu frente te ganarás el pan fuera del huerto. ¿No fue así? ¿O yo estoy leyendo mal, interpretando mal? Caín, Dios no se acerca a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano, clama. Pero yo quién soy para ser guarda de ese muérgano, de ese religioso fanático, de ese que tenía la revelación tuya. Pues yo la religión lo maté, sí, lo destruí. Y eso es lo que hacen muchos almáticos que toman parte de la Biblia, de los hombres de Dios, para avergonzarlos y tratar de decir que no son de Dios. Es gente del diablo, no de Dios. Escúchalo bien. Porque el almático busca algo donde refugiarse y lo encuentra. Y entonces Caín no quiso. ¿Qué hizo Dios? Errante andarás. Señor, donde me vean me matan. No, te pongo una señal para que nadie te mate. Muy diferente a David. David pecó y ¿qué hizo?
Ahí mismo se rasgó sus vestiduras, se echó cilicio, que es coger la ceniza que sobra de la quema del pan, del árbol. El árbol se quema, produce una ceniza y bótesela. Haga usted esa operacioncita y me cuentan. Y fuera de eso se echan aceite. Peor, arde, cose, duele. Pues eso le dijo Isaías. Eso le dijo Isaías a Acab, sus príncipes y sus gobernantes. No debemos establecer por mi conducta mi relación con Dios. No, Dios no procede así. Pablo le dijo a Tito que no se basa en el obrar, sino que Dios, al manifestarse en la persona de Jesús, esto hace que produzcan obras. Yo produzco obras porque Cristo produce en mí, está en mí, vive en mí. Yo no las hago para que todo el mundo diga, ay, don Jorgito, ay, mire, Enriquito. No, basta eso. Eso son cosas y flores que un burro se las come. Pero un hombre de Dios entiende, honra, ama y respeta, porque Dios lo ama y lo respeta. En poco os contentáis con cansar a la gente, sino que también te fatigas y te desgarras, te desarraigas de la paciencia de Dios. ¿Estás cansado? ¿Se agota tu paciencia? Oponerte a ellos e impedir sus dichos y mensajes, ¿en algo te ayudará? ¿También cansaréis a mi Dios? ¿Te negarás a cumplir sus órdenes? ¿Probarás su paciencia? Así que el sentido de este pasaje es que Acaz se negó a creer en la simple predicción del profeta. Su transgresión fue aún más excusable, lo había cansado y provocado, pero Isaías le dice, aún hay algo que se puede manifestar. Y es el versículo 14. Leámoslo una vez más. ¿Qué dice el versículo número 14 de Isaías 7? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto se ha cumplido porque el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice Tito capítulo 3 versículo 4. Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Esa es la manifestación. Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Así que tú recibes doctrina, sí. El Dios de paz, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, saca de tu vida toda tiniebla, te saca de la sombra de la muerte. Hoy alguien dijo, quiero morirme. Yo le dije, sí, en cuerpo físico, porque espiritual usted está muerto, compañero. Espiritualmente usted va camino al infierno, porque camino al infierno es ausente de Dios, y no que Dios quiera que tú sufras el mal, pero la ausencia produce muerte, produce problemas, produce fuego, produce ira, produce menosprecio. Eso hace la ausencia. La ausencia de luz produce tinieblas. Las tinieblas no existen. Es la ausencia de luz. Llega la luz y la tiniebla ¿qué? Se va. ¿Existe? No. ¿Pelea las tinieblas con la luz? No. Así es Cristo cuando llega a tu vida. Por eso tienes que comer palabra. El Salmo es Isaías capítulo 9 versículo dice, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Por los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 42:7 dice, para que abra los ojos de los ciegos,
para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 43:8 dice, saca al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Versículo Isaías 49:9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pactos. Isaías 61 dice, la futura gloria de Sión, no del Sinaí, de Sión. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Necesitas una manifestación en tu vida. Reflexiona. Voy solamente un minuto más. Reflexiona. ¿Se ha manifestado Cristo en tu vida? Esas palabras bonitas que salen de tu boca. Ay, yo no lo dije, es algo incondicional. Sí, que han salido de tu boca han sido de bendición para ti y para los que la oyen. Esa forma de tratar a otros es de bendición para ti y para quien tú tratas. Tú miras a la persona como la mira Dios, en amor. Vuelvo y te repito, no estoy diciendo que toleres el pecado y entonces no hay castigo. No, eso es totalmente aparte. Porque el Señor a quien ama disciplina, así como el Padre disciplina al Hijo. O sea que el que comete un error es disciplinado, hay disciplina. Pero por eso debemos permitir que el Señor se manifieste, porque ya no eres tú. Pablo muy claramente dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué decía Pablo? Me formo en Cristo, me conformo en Él y me transformo en Él. ¿Ya entiendes? El mundo también lo hace. Forma, conforma y transforma. Pero el que está en Cristo es formado, conformado, unido y transformado. Así que es más fácil cuando tenemos la claridad de la palabra, la enseñanza de la palabra. Es más fácil decirle al pecado, no hay lugar para ti. ¿Podemos ser tentados? Sí, pero la palabra dice, no, por ahí no es. Cálmate, cálmate. No, no lo hagas. Pero el que no, contrista al Espíritu Santo, lo entristece, etcétera, etcétera, por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido, no porque le faltó poder, o sí. No porque le faltó Dios, no. Porque le faltó conocimiento. Y Tito recibe de Pablo y dice, habla. O sea, instrúyelos, amonéstalos, de acuerdo con la sana doctrina. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea formada en cada persona. Que cada persona entienda que ya su vida no la puede vivir más por sus sentimientos, emociones. Que los mensajes que oyen no pueden seguir más siendo motivados por sus sentimientos y emociones, sino tienen que ser una transformación, una manifestación tuya en nuestra vida. Yo te pido, Señor, manifiéstate en cada persona que me escucha, para que ellos puedan entender y comprobar que tú eres real y que eres un Dios que transformas, un Dios que cambias, un Dios que haces cosas nuevas, un Dios que puedes bendecir, un Dios que puedes prosperar, un Dios que nada hay imposible y que aún los sueños más pequeños tú los concedes, porque buscamos primero tu reino y todo lo demás será añadido.
Yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en cada persona. Yo sé que los sueños de cada persona que en esta hora me escuchan serán cumplidos. Yo sé, Padre, porque en el nombre de Jesús hay poder, porque tú te estás manifestando a ellos, porque ellos están entendiendo que lo que necesitan en su vida no es una palabra soltada de bendición. Suelto la palabra de bendición y entonces tú la sellas colocándome una ofrenda. Eso es mentira del diablo. Tú necesitas la manifestación de Jesús. Tú necesitas la manifestación de aquel hombre que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que su gloria se ha manifestado a nosotros y su presencia trae un cambio en tu vida. Envío tu palabra, mi Señor. Envío la palabra tuya, Señor. Envío la palabra tuya, Señor. Manifiéstate en cada persona que me ve. Manifiéstate en cada persona que me escucha. Oh, que salga toda incredulidad, que se vaya, Padre, toda herejía, que se vaya de sus vidas toda parte almática. Sal fuera, parte almática, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe vida tu espíritu, Padre. Dale vida a cada persona que me ve, esa vida que tú das en abundancia, esa vida que me permite verte, esa vida que me permite enamorarme, esa vida que me permite entender que no es religión, esa vida que me permite que no es legalismo, esa vida que me permite que no es tradición, esa vida que me permite a mi vida darle vida, por lo cual entiendo y comprendo tu palabra. Todo espíritu de incredulidad se va de los cuerpos en el nombre de Jesús. Sal de los cuerpos en el nombre de Jesús. No batalles más con el Señor. No te pongas a decir, no, pero es que no puede ser como así. Tú necesitas a Jesús. Jesús es el que te cambia. Jesús es el que transforma. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por ti. Jesús fue el que derrotó al diablo y sus principados. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el que conforma como cabeza el cuerpo en el cual tú estás introducido. Así que mira a tu Señor. El cuerpo obedece las órdenes de la cabeza. Así que tú necesitas que en tu vida se manifieste el Señor. Muchas gracias por su tiempo y espero que este programa, con todo mi corazón, con todo mi amor, transforme tu vida en el nombre de Jesús. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.